Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, América Latina, y que digo en los Andes de Ecuador, en la Amazonía de Ecuador y en la costa del Pacífico de Ecuador, pero además ha trabajado en la Federación de Rusia cuando recién empezaba y que ha trabajado en áreas rurales, específicamente en áreas rurales del país. Y por eso hoy les voy a hablar sobre el problema de salud que vive Ecuador. Ecuador está viviendo una catástrofe sanitaria. Y esta catástrofe sanitaria ha llevado a que más de 10.000 cirugías en este año no se puedan ejecutar, ni en el sistema de salud, ni en el seguro social. Esta situación crítica de que los pacientes tienen que estar esperando ya años, meses, días, con cirugías que fueron programadas pero que no se pueden cumplir y que tienen que ser diferidas. ¿Y por qué se tiene que diferir las cirugías? Porque en Ecuador el Ministerio de Salud y el Seguro Social Campesino no han sabido manejar los recursos económicos para el abastecimiento, ni siquiera de hilo de sutura, de medicamentos, de equipos médicos, de prótesis y demás cosas que son necesarias y que los pacientes, de acuerdo con la Constitución, tenían derecho. Por ejemplo, la Constitución del Ecuador señala que la medicina en el Ecuador es gratuita, pero además para los pacientes con enfermedades terminales o con pacientes con enfermedades graves, el Estado es el que asume todos los gastos de protección, intervenciones, medicamentos, etcétera, de esos pacientes. El momento en que una persona tiene cáncer en el Ecuador, el Estado es el que asume todos los gastos que tenga el paciente con cáncer. Esa es lo que señala la Constitución del Ecuador. Y eso no se cumple. Es una de las mentiras, de las 5 más grandes mentiras que el presidente Daniel Noboa ha pronunciado en este año. Tenemos que recordar que las otras mentiras fueron, por ejemplo, que no iba a subir el diésel, que no iba a subir los combustibles. Lo hizo. Que la otra mentira fue que iba a reducir la violencia, la criminalidad y el narcotráfico en el Ecuador. Nos hemos convertido en este año en el país más peligroso del mundo, el sexto lugar en el mundo del país más peligroso y el primer lugar en América del país más violento. Esa guerra al narcotráfico, ese llamado conflicto interno armado, es un fracaso. A cada narco que capturan es como cortarle la cabeza a la gorgona y si le cortas la cabeza nacen 10 cabezas. Eso es el fenómeno que se vive en Ecuador. Le capturas a un narcotraficante, pues hay 10 que lo reemplazan. ¿Por qué? Porque vivimos una dolarización y la dolarización permite que los bancos, que las personas, que cualquier ser humano traiga dólares al Ecuador y los invierta, los negocie, los use como le dé la regalada gana. Y ese dólar entra por todas partes, por la frontera, por el aire, por la tierra, por el mar. Hoy, en la costa ecuatoriana circulan millones y millones y miles de millones de narcodólares. Y la profesión, la actividad económica más rentable es ser sicario, vender cocaína, especialmente microdosis,
Por ejemplo, un kilo de cocaína que aquí vale $10,000, perdón, vale $1,500 aquí en el Ecuador, vendidos al menudeo, producen $10,000. Un kilo, vendidos a menudeo, en gramos, aquí, en los barrios pobres. Sale más barato que mandar a Estados Unidos. En Estados Unidos le van a pagar también $10,000. Pero para llegar a Estados Unidos hay que atravesar el Océano Pacífico, correr los riesgos con la policía costera, con el mar, que el Océano Pacífico no es nada de Pacífico, y todavía más jugarse la vida para ir a vender y la libertad para ir a dejar las drogas en Centroamérica o en México. Por un embarque le van a pagar $5,000 a un pescador. Para un sicario le pagan de $3,000 por darle el vire a un cualquiera. Y el problema que tenemos es que como Estados Unidos nos está deportando, ya nos ha deportado 260,000 ecuatorianos, y muchos de esos ecuatorianos se fueron pidiendo plata a los narcos, que eran los que primero le ofrecían dinero para que se vaya para allá. Cuando regresa, expulsado por los Estados Unidos, tiene que pagar las cuentas a los narcos. Y el arreglo fue que si no puede pagar, lo matan. Así que esa es la simple razón, una de las grandes razones por las cuales hay tantos muertos en Ecuador. Porque los que regresan, los que son deportados de Estados Unidos, no pueden pagarles a los narcos la deuda y terminan baleados. Muertos de ellos, la familia, los hijos, los amigos, al perro y el gato. Así es como se hace aquí los negocios, y hacen los negocios los narcos, los lavadores de dinero, los gota a gota que se llaman. Y, en consecuencia, este presidente, que ya nos ha mentido en 5 grandes momentos, ustedes pueden buscar las 5 grandes mentiras del presidente Daniel Noboa en Google, nosotros nos enfrentamos a una realidad. El año 2016, 26, que se viene, lo hacemos en condiciones deplorables, con una masa migratoria de 260,000 ecuatorianos regresados al país, que están sumados a todos los venezolanos que los están regresando de Chile, que los están regresando de Perú, que los están regresando de Bolivia, y que tienen que llegar aquí a Ecuador a buscar como sea para poder llegar hasta su país en su regreso. Estamos entonces asfixiados. Además, este presidente que prometió que iba a resolver el problema de la energía eléctrica y que ya no íbamos a depender de las hidroeléctricas, sino de las termoeléctricas, e hizo contratos con termoeléctricas, Progen y otras, y terminó siendo estafado y estafando a todos los ecuatorianos. Terrible. Estafas multimillonarias que no solamente son los 100 y pico de millones de dólares que se llevaron estas empresas, por ejemplo Progen, sino que tenemos que comprar a Colombia la energía que debíamos haber, que ya debía estar pagando, sirviendo en Ecuador. Y esto ya no hace que la deuda sea de 100 millones de dólares, sino que llega a 1,000 millones de dólares por el daño y perjuicio del no funcionamiento de estas empresas hidroeléctricas. Ese es el daño que estamos viviendo. Muchas gracias.